Buenas tardes, pues aquí estamos una vez más con las transmisiones. Creo que solamente en el propósito de transmitir una vez al mes que se tuvo al inicio del año, creo que solamente hemos tenido falla una ocasión en lo que va del año, pero aquí vamos mes con mes. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental. El 10 de octubre fue un día que promulgó la Organización de Prioridad, pero pues ya es bien sabido a nivel mundial que es un asunto prioritario, ¿verdad? Incluso está comprobado de manera científica. Hace un par de semanas, platicando con la causa principal de que cada vez hubiera no tenemos esa cultura emocional que nos lleve a sentirnos cómodos al expresar lo que sentimos de una forma sana, y eso se nos va acumulando y nos lleva cada vez más a actuar en forma defensiva hacia las demás personas, ¿verdad? Es algo pues que obviamente todo el malestar que se va acumulando en el interior de una persona le hace actuar de una forma equivocada. Entonces, para mí, desde todo lo que he venido estudiando con el paso de los años, me lleva a tomar esa conciencia y a querer cada día más poner un granito de arena en el mundo a favor. Las personas, cuando actuamos de forma incorrecta o de forma indebida, muchas veces es porque tenemos muchos resentimientos, muchos rencores. Terminamos a veces por nuestras historias de vida hasta incluso odiando a otras personas, poniéndonos en contra de ciertas personas que nos recuerdan a otras que nos lastimaron. Y eso es un caminar que se convierte en un ciclo, en un ciclo de violencia, que muchas veces somos inconscientes de que existe, de que lo tenemos, ¿verdad? Tanto vamos normalizando el sentir ese malestar que ya no nos damos cuenta de lo intenso que es cada día. Y quienes logran a veces o logramos darnos cuenta de algunas cosas, también muchas veces llegamos a justificar ciertos actos, ¿verdad? Ya me ha tocado ver personas con malas actitudes ante los demás, ante la mayoría de la gente que se les acerca, y de repente, si alguien se queja del mal modo de esa persona, alguna otra sale en su defensa. Es que le ha ido muy mal en la vida, ¿no? Es algo cierto que cuando hemos tenido una historia de vida complicada desde la infancia, adolescencia, episodios fuertes que nos han marcado de una forma dolorosa, es cierto que tenemos una tendencia a ponernos un escudo de protección que nos haga actuar impulsivamente en defensa hacia otras personas. Pero no es justificable. No es justificable a medida de que nosotros nos vamos defendiendo de personas que no son las que nos lastimaron, ¿no? Empezamos a actuar de forma agresiva con quienes no nos hicieron daño, y eso provoca que cada vez nosotros vayamos haciéndoles daño a ellos. Por eso es importante, por eso y muchas otras razones, es importante hablar de la salud mental. En cuanto más oportunidades existan de hablar y entre más temas haya para abordar acerca de la salud mental, pues es importante irlos retomando, decirlo una y otra vez, difundir las informaciones verídicas acerca de la salud mental, quitarnos
aunque sea un poco difícil ante nuestras culturas, quitarnos esos estigmas que existen todavía en contra de la salud mental. Hace tiempo vi una película que justamente, yo creo que muchos la habrán visto y la recordarán. No voy a decir el nombre porque no he leído todas las políticas de privacidad y no sé qué tanto se puede decir en Facebook y qué tanto no se puede decir de nombres o de cosas que no son propias, ¿verdad? Entonces, en esta película, que es todo un análisis de conductas relacionadas con la salud mental, pues podemos ver claramente, a lo mejor la película está diseñada como una película de ciencia ficción, pero realmente se abordan temas delicados acerca de la estigmatización que hay hacia las personas que tienen algún padecimiento de la salud mental, ¿no? En esta película, pues obviamente el personaje central es quien tiene el padecimiento de la salud mental y expresa dentro de la película en varios episodios cómo en busca de su felicidad, del sentirse bien, del sentirse útil, del sentirse una persona integrada en el mundo y buscando métodos y estrategias para incorporarse funcionalmente al mundo, pues recibe rechazos, burlas, críticas, insultos, maltratos. Y todo eso, dentro de todo ese proceso, pues hay una frase, que aquí la anoté, hay una frase que menciona este personaje dentro de algún episodio de la película, lo escribe, ¿verdad? Y dice: lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la tuvieras, ¿verdad? Y esto es una realidad, ¿verdad? Una realidad, porque muchas veces cuando sabemos que una persona tiene conflictos de la salud mental, incluso que sabemos que está asistiendo con un psicólogo, con un psiquiatra, que está buscando apenas el apoyo o la orientación para saber qué es lo que tiene, pero que se identifica que va ligado al ámbito de la salud mental, muchas veces nuestras palabras o nuestras frases para intentar motivar a esas personas es: échale ganas. Cuando nosotros les decimos a las personas que tienen algún padecimiento en la salud mental que le echen ganas, la mayoría de las ocasiones, en lugar de hacerlas sentir mejor, las hacemos sentir peor. Los hacemos sentir que todo el esfuerzo que están haciendo cada día, cada instante, no tiene tanta importancia, como si nosotros no alcanzáramos a percibir todo el esfuerzo que hacen, todas las ganas que le echan cada día, y aparte todavía les decimos que le echen ganas. Entonces, lejos de ser realmente un apoyo, el mencionar estas palabras termina siendo un golpe hacia su sentir emocional en ese momento, de decir: bueno, si ya le estoy echando ganas, lo que hago no es suficiente, ¿verdad? Hay muchas interrogantes que surgen en estas personas a raíz de un échale ganas, ¿verdad? Ánimo, como si fueran a abrir una cajita, hacerle así y a sacar un papelito de motivación, que ya se les quedara grabado: ánimo, ¿verdad? Y pues es bien sabido que muchas veces hacemos este tipo de comentarios o decimos este tipo de frases en señal de apoyo emocional hacia la persona. Pero sí es importante saber que no porque nosotros busquemos apoyarle con ese tipo de frases, son igual percibidas con esa misma intención por la persona que la padece, ¿verdad? Es
entrar o tratar de entrar en su mundo, en su sentir, en su padecer, y tratar a lo mejor de escuchar qué es lo que la persona siente, qué es lo que la persona piensa, qué es lo que realmente le interesa. No es pedirle solamente que le eche ganas, es escuchar cuál es realmente su necesidad y hasta dónde tenemos la oportunidad de apoyar, y hasta dónde con escucharlos es la mejor ayuda que les podemos dar, porque siempre hay límites en la ayuda que podemos brindarle a la gente, pero un échale ganas es minimizar su esfuerzo que hacen todos los días, ¿verdad? En esa película pues se ve claramente cómo la persona, de estar buscando encajar en el entorno, termina con un resentimiento total y absoluto hacia la humanidad, y se convierte en uno de los peores villanos, ¿verdad? Entonces eso pues es una película de ciencia ficción que a lo mejor creemos que no puede llegar a ocurrir en la vida real, pero que si nos trasladamos a la vida real nos podemos dar cuenta que realmente este tipo de acontecimientos están pasando. Hay tantos conflictos a veces hacia el suponer lo que hace la otra persona, lo que piensa la otra persona, lo que dice la otra persona, en lugar de conocerle a profundidad en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus intenciones, que eso lleva muchas veces a que en lugar de tener armonía vayamos cada vez más fomentando la enemistad, los rencores, las envidias, y todo eso nos lleva a estar en contra de la salud mental, ¿no? Porque la salud mental pues es una estabilidad que se tiene en cada persona, y que no todos podemos tenerla a lo mejor en su totalidad. Es aprender a equilibrar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros pensamientos, controlar qué cosas de las que estamos pensando son pensamientos concretos, analíticos, y qué pensamientos de los que tenemos debemos aprender a frenarlos y a modificarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, porque esto nos lleva cada vez más a sentirnos mejor con nosotros mismos. La salud mental es un tema muy amplio que conlleva muchísimas cosas, pero que al mismo tiempo es un tema que tenemos que abordar porque es algo delicado, y que tenemos que cada vez un poco más irnos nutriendo. ¿Cómo conseguir esta estabilidad, ¿verdad? Muchas veces podríamos pensar, incluso a lo mejor hay personas que han llegado a sentir que en ningún momento se puede tener esa estabilidad dentro del ámbito de la salud mental, ¿no? Pues no tengo salud mental porque estoy triste, ¿no? Pero realmente el estar triste forma parte de una salud mental, ¿verdad? Porque pues si pensamos en temas anteriores que ya hemos abordado, que es como de las emociones básicas, por ejemplo, pues todos tenemos derecho a sentirnos tristes en algunos momentos. Malo sería que no tuviéramos la capacidad de sentir la tristeza, de sentir el enojo, de sentir la alegría, de sentir el miedo. Eso sí sería malo, no tener la capacidad de sentir alguna de esas emociones. Sería una persona que quizá pudiera tener alguna lesión en su cerebro, algún daño, que ya fuera un poco más de índole orgánica, ¿verdad? Que tuviera alguna estructura de su cerebro averiada, lastimada, con menos producción de neurotransmisores. Sería una persona que no sintiera, pero el sentir las emociones es algo que tenemos que darnos cuenta, que si somos capaces de sentir cada una de nuestras emociones,
de identificarlas, de abrazarlas como nuestras, de expresarlas de la mejor forma posible, de una manera asertiva, con las personas indicadas, de la forma correcta. Pues nos podemos dar cuenta que eso nos lleva a un control emocional que forma parte de la salud mental. No quiere decir que una persona que tenga una buena salud mental va a ser una persona que jamás se moleste, que jamás se ponga triste, que nunca se sienta ofendida con alguna cosa que dice o hace alguien más. Por supuesto que no. No se trata de eso. Una persona que tiene una estabilidad emocional buena, una salud mental estable, es una persona capaz de tener episodios de todo tipo, de encontrarse consigo mismo en sus emociones. Oye, ¿no te da vergüenza que te vean llorar? No, ¿por qué me va a dar vergüenza que me vean llorar? ¿No? Si soy un ser humano, no me la paso llorando todo el tiempo, pero el que me vean llorar de vez en cuando, pues no pasa nada, soy un ser humano. Oye, tú eres psicóloga y te enojas. Pues sí me enojo, soy un ser humano, ¿no? También hay cosas que me disgustan, también hay cosas que me molestan, también hay cosas que me hieren, también hay cosas, soy un ser humano. Y muchas veces estos estigmas hacia todo tipo de personas van ligados a nuestras raíces culturales, familiares, desde la antigüedad, ¿no? Yo tengo conocidos de diferentes edades y en épocas antiguas no se les permitía ni siquiera expresarse a los hijos, ¿verdad? Mucho menos delante de los adultos. Los niños no se tenían que meter en las conversaciones de los grandes. El expresar una muestra de tristeza era una causa de molestia para los padres, ¿verdad? No tenían los hijos, a medida quizá de su orden de nacimiento, del lugar que ocupaban en su familia, sobre todo a los primogénitos, no se les era muy permitido expresar sus emociones, pero sí se les adjudicaban obligaciones o responsabilidades que concernían a los padres, ¿verdad? Entonces el hecho de no tener esa libertad de expresar lo que pensaban, lo que sentían, exteriorizar sus dudas ante todo tipo de aspectos en la vida, ¿verdad? No estaba permitido preguntarle a los papás por qué pasa esto o por qué me dices eso. Las instrucciones de los padres se tenían que acatar de forma directa, instantánea y sin derecho a interrogantes, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas, aunque en la actualidad ya no son al 100% como lo fueron en épocas pasadas, aún sigue hasta cierto punto, ¿verdad? A mí me ha tocado escuchar a personas cuando paso por la calle, que los niños van preguntando algo a su mamá o a su papá y les contestan, ya cállate, ya me enfadaste. No, pues se enfadan porque les preguntan o se enfadan porque no les pueden responder, ¿verdad? El hecho de no tener una respuesta que dar a veces a los hijos o a los alumnos, a los primos, a los sobrinos, a los nietos, eso no es un mal, ¿no? Sí es algo que a lo mejor se queda sin respuesta en el momento, pero si buscamos la manera de orientarnos nosotros mismos y darle esa oportunidad a los más pequeños de expresar sus dudas, sus inconformidades, de saber por qué lo dicen de cierta forma, eso nos llevaría a tener una mejor salud mental. ¿Por qué? Pues porque no tendríamos que aplastar
la dignidad o los derechos de la otra persona que es pequeña y que a lo mejor no puede defenderse por el momento, por no tener nosotros una respuesta que brindarles. ¿Pero por qué? ¿No? Cuando los niños preguntan, ¿pero por qué? Podemos darles una respuesta. Déjame investigar. A lo mejor no nos entienden en lo que les estamos diciendo, pero si después vuelve a surgir la duda, quizá nosotros ya pudimos tener la oportunidad de buscar una forma de darle una respuesta. Las respuestas ante el criterio de conocimiento humano nunca se van a terminar, ¿no? Entre más respuestas le damos a una persona, más preguntas le surgen. Y eso es a medida, lo podemos ver a medida de que a lo mejor podemos tener la posibilidad de ir aprendiendo cosas nuevas en la vida, y entre más cosas conocemos, a veces es más grande el deseo de conocer todavía más, porque entre más abrimos los ojos, más nos damos cuenta que nunca vamos a terminar de conocerlo todo o de saberlo todo. Entonces eso es algo natural del ser humano, pero el buscar dar una respuesta precisa a las personas y no restringirles su posibilidad de expresarse, eso les ayuda a ir teniendo una buena salud mental, porque la buena salud mental se empieza a generar desde la infancia, ¿no? Conforme nosotros vamos avanzando en la vida, nuestra salud mental va mejorando o empeorando de acuerdo a nuestra propia historia de vida. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que realmente tenemos todo un panorama o un horizonte abierto de 360 grados, ¿no? Podemos girar y ver más cosas. Siempre vamos a estar viendo hacia una sola dirección, ¿eh? A veces nos queremos volver unidireccionales, cuando el ser humano realmente no es unidireccional. El ser humano es un ser existente con un panorama abierto, ¿verdad? Tenemos la posibilidad y la capacidad de voltear hacia todos lados y conocer cada día más cosas. Y esto nos puede llevar a tener una mejor salud mental, pero la salud mental se viene generando desde pequeños. Y de repente puede surgirnos la duda, por ejemplo, ¿verdad? En personas, vamos a suponer que yo estoy diciendo que la salud mental se genera desde la infancia y yo tengo 37 años, ¿verdad? Y a mis 37 años empiezo a escuchar que mi salud mental tenía que haberse empezado a formar desde mi infancia. Y entonces me estanco o me detengo y me pregunto, a mis 37 años ya no puedo tener una buena salud mental si no la he tenido desde niña. Porque puede surgirnos la pregunta, ¿verdad? Eso es a mis 37 años, ¿verdad? Puede haber personas que quizá tengan 40, 50, 60, no sé, y que puedan estar conociendo esta información a esa edad y decir, ahorita, en este episodio de mi vida, ¿todavía es posible tener una buena salud mental? Y la respuesta es sí, ¿no? El hecho de que nuestra salud mental se empiece a generar desde la infancia no quiere decir que si conocemos lo que conlleva una salud mental en una edad más avanzada no podamos obtenerla. Sí podemos, pero conforme nos va pasando el tiempo a veces nos puede resultar un poco más complicado alcanzarla, ¿no? Por eso es importante empezar a generarla desde pequeños, que desde pequeños no depende de nosotros, sino de quienes están
a cargo de nuestro cuidado, de nuestra educación, de todo lo que respecta a nuestra formación. Sí es cierto, les corresponde, y no estoy hablando solamente de los padres, ¿verdad? Estoy hablando de todas las figuras, de autoridad que puede tener un niño, los maestros, los abuelos, los tíos. No son solamente los padres. Un niño aprende de toda la gente que tiene a su alrededor, pero aprende más de los adultos que tiene a su alrededor, ¿no? Es más fácil aprender de los adultos que se tiene cerca para los niños. ¿Por qué? Porque son una figura de proyección, de reflejo, una figura de ejemplo. Entonces cuando somos niños vemos a los adultos y buscamos o aprendemos a ir actuando como los adultos. De ahí que de repente nos encontramos con aspectos de niños o de adolescentes o de personas jóvenes que tienden mucho a mentir, ¿verdad? Entonces, y luego llegamos con los papás o nos los encontramos de, ay, es que yo no sé por qué mi hijo o por qué mi hija diga tantas mentiras. Pero después en las pláticas resulta que cuando estaban chiquitos, los papás siempre le decían a los niños, decir mentiras es malo, pero cuando los papás tenían que decir alguna cosa o justificarse ante algo, mentían delante de los niños. Entonces, no es tanto el que los papás nos dijeran que teníamos que mentir o no mentir, es los escuchamos que mintieran o no los escuchamos que mintieran. Porque si nosotros los escuchamos mentir, aunque nos hayan dicho 1000 veces que no teníamos que decir mentiras, se queda grabado el sí decirlas, ¿no? Eso es un aspecto como muy básico quizá. Y así en general en todo tipo de aspectos, ¿verdad? Es que yo les digo a mis hijos que no hagan esto, ¿y tú cómo te portas? No, es que yo sí lo hago, por eso no quiero que lo hagan. Mientras te vean que lo haces, lo van a hacer, ¿verdad? Entonces empieza a crearse esta buena o mala salud mental desde pequeños, porque vamos insertando esa forma de pensar con cierta tendencia de acuerdo a lo que vamos viviendo, de acuerdo a lo que vamos viendo en nuestros adultos que nos rodean, en todas las áreas sociales en las que participemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos pequeños no podemos defender nosotros nuestra propia integridad en cuanto a la salud mental y vamos aprendiendo como correcto lo que vamos viendo a nuestro alrededor que se hace como correcto, ¿no? Eso nos lleva a que cuando estamos más grandes empieza a generarse el razonamiento lógico, empieza a formarse un poco más la conciencia y nos empezamos a dar cuenta que estamos actuando de una forma quizá incongruente entre lo que se dice que tenemos que hacer y lo que hacemos, que nos empieza a generar una confusión interior que muchas veces, la mayoría de las veces, es inconsciente. No nos damos cuenta que estamos actuando de cierta forma porque nuestro aprendizaje ya vino transcurriendo como que esa es la forma correcta de vivir, aunque nuestra conciencia sepa lo contrario, y eso en nuestro interior de forma inconsciente nos va generando un colapso, y eso hace que nuestra estabilidad emocional sea insuficiente. No tenemos una buena estabilidad emocional, por lo tanto no tenemos una buena salud mental. ¿Por qué? Porque hay cosas confusas dentro de nosotros, ¿no? Entonces es importante. Eso no quiere decir
que todos estemos padeciendo alguna enfermedad mental, pero sí es importante saber que la salud mental no solamente es para las personas que ya tienen diagnosticado algún padecimiento de la salud mental, algún trastorno, alguna adicción, alguna enfermedad, cualquier patología que sea ligada a la salud mental diagnosticada. También tiene que ver con las personas que ordinariamente, sin tener ningún diagnóstico determinado de la salud mental, tenemos que ir trabajando en esa estabilidad. El no trabajar en nuestra estabilidad emocional y en nuestra salud mental, que conlleva tantas cosas, ¿no?, en conjunto, nos hace terminar siendo personas inseguras, con miedos, con frustraciones, con resentimientos que no podemos eliminarnos de episodios pasados en nuestra vida, de aspectos que nos llevan a sentirnos ofendidos por una reacción de otra persona, cuando a lo mejor la intención de la otra persona ni siquiera iba hacia nosotros, a lo mejor era por algo que estaba pensando esa persona en ese momento. ¿Y qué pasa? Que empezamos a generarnos ese caos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser emocionalmente estables, no hemos aprendido a tener una buena salud mental, no hemos aprendido a darnos cuenta que nuestra salud mental es individual. Cada persona tenemos nuestra propia salud mental, buena o mala, y que debemos fomentar el tener atención, cuidados, consulta para conocer los ámbitos de la salud mental, así como buscamos una consulta dental cuando nos duele una muela, cuando notamos que tenemos chueco un diente, es lo mismo que buscar al médico cuando sentimos algún malestar estomacal, constantes o frecuentes dolores de cabeza. Es lo mismo, cuando sentimos un malestar emocional que alcanzamos a detectar que lo tenemos, o que alguien cercano a nosotros nos dice: oye, te he notado que estás presentando este tipo de actitudes que no tenías, alerta. Es momento de acudir en busca de un psicólogo que apoye a nuestro malestar emocional que tenemos. Oye, estoy pensando mucho en las mismas cosas, ideas rumiantes se llaman, ¿verdad? Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Hay que acudir a un psicólogo, ¿verdad? Igual como acudimos al médico, igual como acudimos al dentista. Es una molestia ligada a la salud mental, hay que buscar atención. Hay que buscar atención. Eso no quiere decir que estemos teniendo un padecimiento grave o severo, pero sí nos puede ayudar a tener prevención en cuestión en los ámbitos de la salud. Esto nos ayuda a prevenir que podamos caer en las enfermedades del momento que son tan mencionadas: el estrés, la ansiedad, la depresión. Es una forma de prevenir. ¿Por qué? Porque al momento que sentimos el malestar, acudimos en busca de ayuda, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta también en el ámbito de la salud mental, lo que mencionaba al principio, ¿verdad? Si sabemos que existe alguna persona a nuestro alrededor que tenga algún padecimiento de la salud mental, algún trastorno detectado o diagnosticado o en tratamiento, que no esperemos que esa persona actúe como si no lo tuviera. La persona lo tiene, y hay que aprender a que esa persona, si esa persona tiene un padecimiento de la salud mental, debe ser atendida, pero no debemos esperar que actúe como todos los demás actuaríamos. Hay que aprender a darle a esas personas el valor que merecen dignamente como seres humanos, que si tienen un padecimiento que nosotros no tenemos,
nosotros podemos tener algún otro de salud física, de salud orgánica que esa persona no tenga. Entonces todo es darnos cuenta que si esa persona piensa, actúa o siente distinto a nosotros, no tenemos que juzgarla o estigmatizarla por eso, sino que al contrario, tenemos que buscar la forma de que todas las personas con enfermedades de la salud mental o sin enfermedades de la salud mental nos sintamos dentro del mismo contexto, que nos sintamos parte de la misma sociedad, porque si no, eso genera que una persona tenga resentimientos, dolores, rencores, y que eso le lleve a actuar de forma equivocada. ¿Por qué? Porque esa es una tendencia del ser humano. Nos sentimos agredidos y agredimos en defensa. Pero cuando una persona ya se siente agredida de forma excesiva, ya no es actuar solo por defensa, sino que su método de defensa se va a convertir en un ataque constante hacia otros. ¿Por qué? Por el rencor, por el resentimiento, por todo el dolor que tenga dentro sin tener la posibilidad de expresarlo o de externarlo con alguna persona de confianza. Porque muchas veces nuestros seres más cercanos son los obstáculos para alcanzar una buena salud mental, y eso no es porque no nos quieran, sino por lo mismo que ya venimos desarrollando en el tema, porque va ligado a una cultura que nos llevó a no expresarnos de forma clara y de forma directa, con confianza de hacerlo. Tenemos derecho de expresar lo que sentimos, tenemos derecho de sentir, de pensar, de actuar, pero también tenemos que darnos cuenta que cada una de las personas que están alrededor de nosotros tienen el mismo derecho que nosotros de expresar lo que sienten, y eso nos lleva a pensar en que debemos buscar la manera de hacer válido nuestro derecho sin aplastar el derecho de la otra persona. Porque si yo me la paso caminando por la vida diciendo, es que yo soy bien franca, es que yo soy bien sincera, es que yo a lo que voy y les digo las cosas como son, así directo, a la yugular como van, no estoy pensando en que el expresar mis emociones y mis sentimientos pueden lastimar a la otra persona. Pero la otra persona tiene el mismo derecho que yo de sentirse bien. Entonces, tengo que buscar la forma correcta de expresar lo que siento sin dañar a la otra persona. Si cada uno de nosotros fuéramos conscientes de todos estos aspectos que van ligados a la salud mental, podríamos lograr que el mundo mejorara un poco más en armonía, que aún en los pequeños espacios donde cada quien habitamos, en los que cada uno nos desarrollamos. Es que yo nomás voy de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Pues en la escuela y en tu casa fomenta el bienestar, fomenta la salud mental, la tuya y la de los que te rodean. Si todos hiciéramos eso, ¿cuántos lugares no podríamos estar ya en armonía, teniendo una buena salud mental? Entonces es importante considerar todos los aspectos que van ligados a la salud mental, investigar qué otras áreas implica el trabajo para tener una buena salud mental. Hay muchos aspectos que se están retomando mucho en este año por medio de la Organización Mundial de la Salud, que son la salud mental en el ámbito laboral y la salud mental en el ámbito académico. En las escuelas ya hay materias o temáticas de bienestar
que van ligadas a la salud mental, que les dan temas psicológicos, temas de resiliencia, temas de algunos padecimientos emocionales. No es algo que se haga de una forma muy sólida o muy completa, pero por lo menos se da un inicio o una introducción a los aspectos de la salud mental. En cuanto al campo laboral, ya desde hace algunos años surgió la NOM 35, que es para buscar que haya esa estabilidad emocional y esa salud mental dentro del campo laboral, y que desafortunadamente no en todas las instituciones y no en todas las empresas se ha llevado a cabo todavía rigurosamente este aspecto, esta norma, que es buscar el bienestar mental y emocional para los trabajadores, ¿verdad? Entonces es importante que si ya la Organización Mundial de la Salud está buscando fomentar en estas áreas laboral y académica el trabajo a la salud mental, pues todos los que tenemos algún poco o mucho de conocimiento en el campo de la salud mental, también busquemos cada día sembrar una semillita nueva en favor de la salud mental para el bien de la humanidad en general. Bueno, yo creo que por esta ocasión y en el ámbito de la salud mental, esta sería mi aportación. Espero de verdad, como siempre, que la información que les brindo, que les comparto, sea de utilidad, que si tienen la posibilidad de hacerlo, lo compartan para que haya más personas que puedan escuchar, que también pueden formar parte del bien común, que también pueden ser parte de la mejora mental y emocional de otras personas, y que cada vez seamos más y más personas en favor de la salud mental y menos en contra o arraigadas a los estigmas que ya se han comprobado que son totalmente equivocados. Pues me dio gusto poderme conectar una vez más. Espero de igual manera poderme conectar el mes próximo con alguna otra temática diferente, y pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego.